Patricia Poleo es una periodista venezolana, exiliada en buena cuenta, deportada, en fin, no puede ir a Venezuela desde hace 5 años. Vive principalmente en Estados Unidos, pero está ahora en el Perú porque se ha casado con un exiliado venezolano que está en el Perú. Patricia, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, comencemos rápidamente porque tenemos lamentablemente poco tiempo. Ahora, la última información que ha salido acerca de Venezuela es esta relativa a la tasa de criminalidad, de asesinatos, que es la más alta en América Latina, sí. Creo que es una de las más altas en el mundo. En el mundo, sí. Hay 19.000 asesinatos por año. La tasa en Caracas es más alta que en Ciudad Juárez, que es esta ciudad en México en donde se matan por el tema del narcotráfico permanentemente. ¿Cómo se puede explicar que un gobierno prácticamente militar, erigido por un militar, pueda tener estos niveles de violencia, de desorden social? Sí, parece que es una política de Estado, yo lo veo de esa manera, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que el no asumir una responsabilidad frente al tema, ¿no? Teniendo todas las fórmulas para hacerlo, yo creo que es porque al gobierno le ha convenido tener a la ciudadanía contra la pared con la delincuencia y no de forma arbitraria por parte de sus fuerzas policiales o de la Fuerza Armada. De hecho, en Estados Unidos ya se están dando casos de venezolanos que han recibido exilio por temas de inseguridad, igual que ocurría con Colombia, cuando llegaban a otros países, sobre todo a los Estados Unidos, a pedir asilo por secuestro, por amenazas de la guerrilla colombiana, pues ya tenemos los casos de Venezuela similares. Lamentablemente, ¿no? Porque además es una situación que yo diría que tiene mucho que ver con las relaciones peligrosas de Hugo Chávez, que nosotros hemos venido denunciando desde que Chávez era candidato. Las relaciones con la guerrilla colombiana, que por cierto en estos días se hizo una toma de la frontera por parte de la Fuerza Armada de la frontera con Colombia, bueno, yo diría que un poco tarde, ¿no? En el sentido de que ya la guerrilla colombiana está instalada en Venezuela hace ya mucho tiempo, no solamente en la zona fronteriza, sino que está en las ciudades principales. En Venezuela se están cometiendo delitos ahora que no se habían visto jamás en los 40 años de democracia que Chávez tanto critica, ¿no? Lo que es el secuestro, lo que es la extorsión, el cobro de vacunas. No, bueno, ya son venezolanos adiestrados por la guerrilla colombiana, hay un poco de todo, ¿no? Y el sicariato, en Venezuela no se veía jamás eso y ahora se está viendo. Las cifras que nosotros manejamos, que manejan los medios de comunicación, no son las cifras reales, porque hay una gran cantidad de delitos que no se llegan nunca a denunciar. Delitos como el secuestro express, que ocurre sobre todo entre la población joven de Venezuela, que se llevan a la persona, la retienen durante un tiempo, unas horas, hasta que la familia paga una cantidad de dinero que además ya los venezolanos están guardando ese dinero como un seguro dentro de la casa en efectivo, porque el cobro lo piden en efectivo, por supuesto, ¿no? Entonces son situaciones que van a ser difíciles de manejar una vez que ojalá Chávez se haya ido, porque controlar en estos días yo publiqué algo que llamó muchísimo la atención, hoy mismo, por cierto, en el periódico En el Nuevo País, donde yo trabajo en Venezuela, y es que, bueno, ocurrió un homicidio en un edificio que estaba tomado, que estaba invadido, y cuando la Guardia Nacional fue a tomar el edificio, pues todo el AMPA que habita en el edificio lo sacó de ahí, porque no tuvieron cómo enfrentar a la delincuencia. De manera que ya esto se le fue de las manos al gobierno también, ¿no? Ahora, se ha reunido ayer o antes de ayer el presidente Santos de Colombia con Hugo Chávez para tratar de, digamos, limar las asperezas. Habrían llegado a unos acuerdos o han conversado por lo menos de algunos temas. Uno de ellos habría sido el tema de seguridad de las guerrillas de las FARC en Venezuela. Sí. Pero bueno, yo creo que el saldo fue positivo para Colombia, no para Santos, para Colombia. Creo que Santos se portó como un buen presidente en el sentido de que consiguió todo lo que necesitaba del gobierno venezolano para su país, ¿no? Entre ellos, por cierto, el pago de una gran deuda a los empresarios colombianos y ese acordonamiento militar de la zona fronteriza que nos conviene tanto a Colombia como a Venezuela, por supuesto. Ha conseguido el acordonamiento. Sí, por lo menos que haya una presencia militar en la frontera. Lo que pasa es que es un problema que ya es muy grave, porque en Venezuela se ha socavado la moral de la Fuerza Armada con el narcotráfico. Nosotros hemos incluso publicado nombres de oficiales venezolanos que están metidos en el negocio del narcotráfico, que ha ido en aumento en relación directa
directa con con el vínculo que tiene Hugo Chávez con la guerrilla colombiana. Es decir, desde que Chávez está en el poder del narcotráfico, el paso de la droga por Venezuela hacia los Estados Unidos y hacia Europa sobre todo ha aumentado muchísimo, y eso es la guerrilla colombiana que maneja el negocio. La guerrilla colombiana apoyada por la Fuerza Armada Nacional, sobre todo por la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional. Y la corrupción parece que es muy grande, ¿no? La corrupción y la incapacidad. Cuando uno dice, bueno, ¿hasta cuándo Chávez? ¿Cuándo será Chávez? Yo digo que cuando ya la corrupción y la incapacidad, las consecuencias de esto toque fondo y ya la gente esté desesperada porque simplemente no se puede vivir, pues yo creo que ahí puede que venga la salida a través de una explosión social, ¿no? Porque cada día es más, bueno, tenemos un presidente de la República desesperado por temas tan domésticos como que no le están llegando las bombonas de gas a las principales ciudades en Venezuela. O sea, el consumo me imagino que aquí en Perú es igual, la mayoría de los venezolanos cocinan con bombonas de gas, y desde que el gobierno... Bombonas de gas le dicen acá. Ajá, desde que el gobierno las expropió las empresas que las distribuyen, pues no le llegan a los venezolanos las bombonas de gas. Entonces, ese tipo de problemas domésticos que parecen pequeños, pues están agobiando al presidente de la República. El hecho de que ya no hay luz, un país que ha regalado, que ha entregado tanto dinero y que además ha recibido tanto dinero por la renta petrolera.